Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal que se llama Las Aventuras de Danisaurio. El día de hoy estoy muy contento de estar con ustedes en este bonito paisaje que tenemos. La verdad es que a mí me confundo un poquito porque de este lado tenemos ruinas obviamente prehispánicas. Hace muchísimo tiempo que se construyeron. Los primeros pobladores de la Ciudad de México fueron quienes levantaron estas construcciones. Atrás de mí ya es un poquito más la época hispánica, una época en donde obviamente vinieron los colonizadores aquí a la Ciudad de México, e incluso les vamos a hablar hasta de lo contemporáneo, lo que hoy se puede ver ya en la actualidad en la Ciudad de México. Quédense con nosotros, va a estar muy interesante las historias que les tengo que contar, porque van a ir de lo más contento, de lo más feliz, de lo más positivo, hasta incluso hasta historias muy trágicas que nos han marcado como sociedad, como México. El día de hoy vamos a tener esto y más solamente aquí en Las Aventuras de Danisaurio. Mi nombre es Danisaurio, comenzamos. Y bueno amigos, para comenzar con esta serie de historias que la verdad son bastante impresionantes, porque no se pueden contar como con tanta alegría o con tanta felicidad o con tanta expectación como hemos contado las demás, porque fíjense que son relatos que nos llenan a veces como de melancolía, de cierta tristeza, saber que muchas personas perdieron la vida al mismo tiempo o incluso en épocas diferentes en este mismo lugar donde nos encontramos el día de hoy. Estamos en la llamada Plaza de las Tres Culturas, que obviamente tuvo su nombre no solamente porque a alguien se le ocurrió hacerlo, sino porque aquí amigos están tres construcciones que son de años diferentes. Por ejemplo, una de ellas que son una serie como de ruinas que nos hablan acerca de muchísimo tiempo, desde los años 1300, donde había por ejemplo asentamientos de personas locales de aquí, nativas, por ejemplo los mexicas, y que después obviamente se separaron e hicieron su propia cultura y se asentaron en este preciso lugar donde estamos en este momento. Después, por ejemplo, podemos encontrar una iglesia que ya nos habla, por ejemplo, de hace, después de 1521, cuando la conquista de los españoles, y que también se vinieron a asentar por acá esta cultura proveniente de Europa. E incluso, por ejemplo, este gran edificio que vemos y que más adelante les voy a contar, porque obviamente esta serie de edificaciones tiene su propósito, y de hecho el de precisamente es bastante interesante, como más adelante se los voy a contar. Pero bueno amigos, la historia que nos trae el día de hoy a este lugar es que si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta serie de ruinas, luego nos podemos imaginar a estos imponentes aztecas, estos imponentes mexicas que estaban habitando por la zona. De hecho, era una zona bastante próspera. El lago de Texcoco queda muy cerquita precisamente de esta zona, o en aquellos momentos quedaba, porque ahorita si podemos nosotros observar a nuestro alrededor, ya no hay nada del lago, solamente hay construcciones ya modernas. Sin embargo, en aquellos momentos, toda esta zona de aquí era un lago bastante extenso, donde obviamente las personas de aquí a los alrededores buscaron dónde asentarse y lo encontraron aquí, porque había caza, había muchísimas especies que se podían consumir, e incluso amigos, aquí en el año 1300 se inauguró uno de los tianguis, o incluso hasta podemos decir mercados más grandes de Latinoamérica. En esos momentos, fíjense, había una cantidad de personas, y ahorita nosotros vamos al centro de la Ciudad de México, como lo es las zonas de donde venden refacciones, que para la lavadora, que venden artículos, que venden ropa. Ahí podemos encontrar un mar de personas, de verdad que ver hacia lo lejos se siente uno que está en medio del mar, pero de puras cabezas amigos que están aquí circulando todos los días. Sin embargo, en ese momento amigos, ellos obviamente no tenían dinero. En esos momentos comerciaban con el trueque, es decir, ellos ofrecían un producto y se los devolvían a cambio de otro producto que ellos necesitaran, o incluso ahí hacían una serie de intercambios. Comerciaban de todo amigos, tenían comercios de pieles, comercios de herramientas de caza o de pesca, hacían de todo amigos, incluso hasta venían viajeros de otros lados a traer miel, a traer otros productos que no existían o que no era tan fácil encontrarlos en estos alrededores. En esos momentos amigos, incluso hasta había algunos gobernadores, o incluso podemos decir como jueces, que se daban a la tarea de vigilar aquí a las personas comerciantes que venían y que le dieran un trato justo a los compradores, o viceversa, ¿no? Así que todo estuviera en orden. En esos momentos amigos, todo parecía bonito, todo parecía que estaba prosperando, la economía mexicana estaba bastante fuerte en esos momentos. Sin embargo, ya para el año de 1521 fue cuando un visitante europeo vino aquí en son de paz, según él.
¿no? Al principio así se presentó con el Tlatoani, que estaba en esos momentos dirigiendo, pues obviamente a la nación mexica, y se presentó muy cordial, lo recibieron con muchos honores e incluso como invitado de honor. Pero fíjense que bueno, las verdaderas intenciones siempre salen a la luz por más de que se les quiera ocultar. Entonces en esos momentos los mexicas vieron que este español llamado Hernán Cortés, que había venido pues con bastantes exploradores y bastantes militares, pues como que traía otro tipo de intenciones. Vieron que estaba como que muy afanado con un color doradito que andaba por ahí y que todos los mexicas casi pues tenían que sus aretes, que en las estatuas, que algunos monumentos importantes estaban hechos de oro. Entonces Hernán Cortés como que se le hacía agua a la boca por llevarse algo pues de aquella ciudad, ¿no? Entonces, pues obviamente percatándose los mexicas de esta situación, pues empiezan como que a ponerle un poquito más de atención, que no se le fuera a ir la manita, ¿no? Y que se le fuera a embolsar algo. En esos momentos, amigos, pues Hernán Cortés, ya a mitad del año 1521, fue cuando agarra una cantidad pues muy fuerte de oro y empieza a ordenar la retirada por el puerto de Veracruz, ya para irse otra vez a Europa ya con el botín. Afortunadamente o desafortunadamente para los españoles fue que los descubren, fíjense, entonces mandan a emboscarlos y ahí es cuando pierde a más de 400 hombres Hernán Cortés en esa huida fallida. Y pues fue en ese momento pues cuando ya se le habían quitado un poquito las ganas de llevarse el oro por las buenas y ya fue como por las malas, reunió a un ejército ya más grande y fue cuando el 13 de agosto de 1521 fue cuando regresa a esta ciudad de Tenochtitlán, ya con miras a conquistarla, ya con todo su armamento pesado, y lamentablemente así lo hace. Aquí en estos alrededores, amigos, más de 40,000 pobladores de esta zona fueron los que fallecieron lamentablemente en esos momentos, dando su vida por mantener esta ciudad a salvo. Hernán Cortés pues obviamente no estaba solo, él se alió con otros grupos alrededor que odiaban a los mexicas, porque pues obviamente ya tenían pleitos de que los esclavizaban, de que no los dejaban comerciar con ellos, y pues bueno, lamentablemente se dio esta situación y pues cayó la gran ciudad de Tenochtitlán, legendaria, una mítica ciudad que la verdad es que sorprende hasta el día de hoy a algunos ingenieros que cómo fue posible que la construyeran encima de un lago. Pero bueno, amigos, pasó ese suceso pues tan grande. Aquí fue cuando ya empezaron a construir obviamente las iglesias y otro tipo de edificaciones, ya pues hablando de la época de los españoles, ya la hispana. En esos momentos, amigos, no utilizan otros materiales más que los de las pirámides que también habían construido aquí los pobladores de Tlatelolco. Entonces, con las mismas piedras les mandan a hacer edificaciones como esta que tenemos en estos momentos, que ustedes pueden ver, y sí, tiene mucha similitud entre los materiales de los que está construido aquí las ruinas y los que están construidos, por ejemplo, esta iglesia. Entonces, amigos, empieza una nueva era, ya la comercialización, tanto obviamente hablando de la economía, de la cultura, ya vino otra nueva faceta para el México ya del virreinato, ya en donde encontramos pues otras cosas más interesantes, ¿no? Una época en donde pues obviamente los mexicanos de cierta manera se sentían reprimidos. Fue hasta el año de 1810 cuando pues obviamente ya vino la independencia de México y obviamente ya pudimos ser una nación independiente. Pero fíjense que muchas personas consideran como algo bueno, pero hablando de sucesos trágicos que ocurrieron aquí, pues otras personas dicen que fue pues bastante trágico lo que sucedió después, porque fíjense que ya tiempo después, cuando pasaron todas estas pues épocas históricas, ya hablamos un poquito más de la década de los 60. En aquellos momentos, amigos, había muchísimas revueltas, no solamente por los estudiantes, que son la historia más famosa que nos cuentan incluso hasta nuestros papás, que sucedió aquí en donde estamos en estos momentos, sino que en aquellos instantes, amigos, pues había bastante caos porque algunas personas no estaban tan contentas con que un presidente haya subido al poder. En este caso es Díaz Ordaz, un mandatario que pues lamentablemente fue bastante odiado en esos momentos, porque fíjense, todos los sucesos que llevaron a la tragedia sucedieron a principios de 1968. Allí por abril, enero, febrero, marzo, abril, más o menos por esos meses, fue cuando los estudiantes empezaron a manifestarse, empezaron a hacer, pues obviamente, alzar la voz ante el gobierno, ante las autoridades, para poder ellos tener un poquito de acceso a sus derechos. Empezaron obviamente a manifestarse en base a otros sucesos que habían pasado alrededor del mundo.
Hasta ahí todo bien, amigos, pero lo que no les gustaba a los estudiantes es que el mandato de Díaz Ordaz, de Gustavo Díaz Ordaz, estaba siendo pues bastante severo con ellos. Tantito se pasaban del horario que les tenían permitido manifestarse cuando ya tenían al ejército encima, los granaderos, y los estaban reprimiendo a un grado que los estudiantes estaban asfixiando por tal grado de autoridad que estaban mostrando ante ellos. Todos los sucesos trágicos se desencadenaron porque obviamente empezaron a utilizar fuerza bruta. Esto a los estudiantes pues obviamente no les agradó y empezaron nuevamente a manifestarse en contra del gobierno para hacerse escuchar. Pero fíjense, había una situación pues que muchos la consideran como la principal que el gobierno utilizó descaradamente para atentar contra la vida de estos estudiantes que lamentablemente fallecieron en esa ocasión. En esos momentos, amigos, en el 68 se iban a llevar a cabo los Juegos Olímpicos aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues obviamente el gobierno consideró que iba a ser una fuente de dinero pues bastante considerable como para que los estudiantes la vinieran a arruinar. Entonces, como pues ya no se prestaban para el diálogo porque ya se estaban todos enojados, de verdad que estaban todos contra todos, principalmente por ejemplo del Poli y de la UNAM, entonces ya no se prestaban tanto al diálogo o todas las cosas que habían hablado pues ya como que se habían dilatado muchísimo. Entonces en ese momento lamentablemente dan la orden, el gobierno de la Ciudad de México da la orden de atentar contra la vida, de abrir fuego contra los manifestantes cuando ellos estaban reunidos precisamente en estos rumbos. Amigos, la verdad es que no se puede uno contar con tanta facilidad lo que ocurrió, porque fue una desesperación total para los estudiantes. En esos momentos corrían por sus vidas, en esos momentos las familias incluso que estaban en los departamentos de Tlatelolco estaban espantadísimas porque se estaba desatando un tiroteo por la tarde que la verdad es que cobró, el gobierno dijo que 30 vidas, pero hasta el momento, amigos, no se sabe cuánta magnitud tuvo en ese momento y se estima que fueron más de 300 los estudiantes que perdieron la vida. El señor Gustavo Díaz Ordaz dijo en ese momento que los estudiantes fueron los que abrieron fuego contra unos policías y que por eso fue que se los empezaron a disparar ellos, también contra ellos, para que no perdieran más vidas. Imagínense nada más las razones por las cuales estaban atentando contra estos estudiantes. Entonces, en ese momento, amigos, pues por la razón que haya sido, pasó esta tragedia y murieron más de 300 estudiantes que pues estaban manifestando para que pudieran respetar sus derechos. Entonces, amigos, esta situación pues difícil desencadenó muchísima indignación a nivel internacional y pues lamentablemente las Olimpiadas, como les comentaba, de 1968 que se llevaron aquí en México, opacaron aquel evento. Entonces muchas personas, en lugar de darle la importancia que se merecía, muchos empezaron pues ya como que a dar por sentado el hecho y de que pues bueno, ya pasó, pues fue una verdadera inconformidad que sintieron, pero pues hasta ahí, ¿no? Ya disfrutar de los Juegos Olímpicos, y en lugar de que la gente ahora sí se fuera a manifestar en contra del gobierno, compraban su boleto para ir al Estadio Azteca a apoyar a la selección en el fútbol o incluso en otras disciplinas aquí en la Ciudad de México. Entonces fue una situación bastante trágica. Incluso, amigos, yéndonos un poquito a dos décadas después, en 1985, igual aquí se sintieron los estragos del terremoto que ocurrió en ese mismo año. Amigos, también fue una situación difícil porque si ustedes recuerdan que hace poquito hablamos del edificio Nuevo León, uno de tantos que se colapsaron aquí en la Ciudad de México. Aquí les voy a dejar el link para que puedan ver el video y para que puedan ver un poquito más acerca de la historia de este edificio y pues la desesperación igual que sintieron las personas en ese momento, pero pues la verdad es que fue general. No, hasta la fecha no se sabe el cálculo exactamente de las personas que fallecieron en aquel suceso histórico del terremoto de 1985 y que de igual manera pues terminó con la vida de muchísimos mexicanos. Y pues hasta el día de hoy, amigos, hasta la actualidad, aquí han pasado sucesos históricos importantes. Por ejemplo, se firmó un tratado, el de Tlatelolco, donde ya se desarmó nuclearmente al país y pues bueno, ya quedamos en mejores manos para no meternos en tantos pleitos internacionales y pues bueno, hasta la fecha México sigue siendo, hasta donde se sabe o se conoce, un país neutral, es decir que si las demás naciones están peleando, pues México no se entromete en problemas tan internacionales. Esa es la postura que se tiene pues internacionalmente aquí en México.
Y por último, amigos, podemos encontrar este edificio pues bastante bonito que estamos observando en estos momentos, que hasta el año por ahí del 2005 todavía era pues obviamente la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquí de la Ciudad de México. Ahorita ya a la fecha pues ya se tomó como un monumento, grandísimo obviamente, para conmemorar aquel suceso lamentablemente del 68, junto pues obviamente a una placa que estamos viendo también en este momento, en donde se conmemora también, les dan unas palabras y se mencionan algunos de los nombres que pues de las personas que aquí lamentablemente perdieron la vida pues a favor de sus derechos. Y pues bueno, amigos, esta es la historia que les teníamos preparada el día de hoy. Quería pues compartirles con ustedes un poquito más acerca de por qué se llama la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor podemos ver algunos edificios, pero si nosotros nos ponemos a observar un poquito más a detalle qué fue lo que pasó en esos momentos, en esos pues obviamente años que estaban habiendo aquí en la Ciudad de México, tanto pues obviamente en la antigua Tenochtitlán, ya un poquito más recientemente con los españoles y ahorita ya la época moderna, pues nos podemos dar un poquito más de detalle, ¿no? De lo que sucedió y podemos vivir un poquito más, estar aquí de pie. Pues obviamente yo los invito a visitar este bonito lugar. Está abierto al público pues las 24 horas del día porque pues es un lugar abierto, pero si ustedes ya quieren pasar a visitar tanto las ruinas como la iglesia, como incluso estar aquí en la Plaza Roja, pues pueden estar de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Prácticamente ya están cerrando aquí las guías de los turistas. Obviamente los domingos y los sábados está pues muy concurrido, entonces pues hay que tomar un poquito de precauciones si quieren venir, en cuestión pues obviamente del traslado y del tráfico y pues todo este bullicio de la ciudad, porque ya estamos en la zona centro, amigos. Y pues bueno, ha sido el video que les teníamos preparado el día de hoy. Si les gustó, por favor les invito a que se suscriban, a que comenten, a que compartan y sobre todo a que nos den like para que podamos seguir trayéndoles este tipo de videos en el canal. Mi nombre es Danisaurio, esto es Las Aventuras de Danisaurio. Aquí les dejo mi Instagram también para que me puedan seguir. Hasta la próxima.